Buenas tardes, hoy vamos a abordar el capítulo número 2 de Física 2 para Ciencias Biológicas. En este capítulo vamos a ver algunas de las cuestiones más importantes vinculadas con la termodinámica. Para comenzar vamos a hacer un pequeño repaso. Ustedes recuerdan que en el capítulo anterior estudiamos fundamentalmente algunas cuestiones que estaban vinculadas con el calor y la temperatura. También habíamos estado viendo el modelo que llamábamos de gases ideales, en el cual teníamos al gas lo suponíamos como una serie de partículas que se movían en el seno del gas a velocidades determinadas, velocidades que eran distintas de una molécula a la otra, y esto permitía entender algunas de las propiedades macroscópicas que tenía el gas. Hoy vamos a retomar ese modelo, ¿sí? Vamos a retomar un modelo donde el gas está formado por pequeñas esferitas que se mueven con distintas velocidades, y nosotros vamos a relacionar en este momento la temperatura, el concepto de temperatura que estuvimos viendo en las clases pasadas, con el concepto de energía, lo que vamos a llamar ahora la energía interna del gas. Para eso nosotros vamos a recordar que en mecánica nosotros veíamos que la energía de una partícula era un medio de la masa de la partícula por la velocidad al cuadrado con la que se movía la partícula. Bueno, se puede demostrar, de hecho no es demasiado complejo, simplemente que hay que hacer algunos desarrollos matemáticos que llevan bastante tiempo y por lo tanto no lo vamos a hacer en la clase de hoy, pero sí se puede demostrar que esta energía interna, para el caso de un gas ideal, está representado termodinámicamente por esta ecuación tan sencilla que dice que la energía interna del gas para una molécula es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta que tiene el gas. En este caso nosotros estamos hablando de una molécula promedio o de una molécula que se está moviendo con una velocidad que es el promedio de todas las moléculas que tiene el gas. En realidad es el promedio cuadrático, o sea, tomamos los cuadrados de todas las velocidades y las promediamos. En ese sentido, esta ecuación nos representa la energía cinética media de traslación por molécula. Esa energía es la que nosotros ahora le vamos a asignar a cada una de estas moléculas. Fíjense que ahora ya no viene definida por una cuestión o por magnitudes mecánicas, sino que viene definida por magnitudes termodinámicas. La constante de Boltzmann, que acá está su valor, y la temperatura absoluta. Entonces, como dijimos, esto es para el caso de una molécula y tomamos esa molécula como la molécula que promedia la velocidad de todas las moléculas que forman el gas. Si yo quiero extender esto a toda la masa del gas, bueno, tendría que multiplicarlo por la cantidad de moléculas. Y si ese gas tiene justamente un mol de moléculas, si recuerden que un mol es el número de Avogadro de moléculas, entonces podríamos encontrar ahora una magnitud a la que le vamos a llamar energía cinética media de traslación por mol, que sería la energía cinética que tiene un mol de moléculas, y esto va a ser igual a 3 medios de la constante R por T, recordando que la constante R era el número de Avogadro por la constante K. Entonces, nosotros hemos definido a la energía interna de cada molécula y la hemos llamado energía media de la molécula. Si esa la multiplicamos por la cantidad n de moléculas que tiene un gas, estamos teniendo la energía que tiene ese gas. Entonces la energía que tiene el gas es la energía que tiene esa molécula media por la cantidad de moléculas que hay en el gas. Y esta
energía es la que nosotros vamos a llamar ahora energía interna. Entonces la energía interna es igual a 3 medios de la cantidad de moléculas que tiene el gas por la constante de Boltzmann por la temperatura del gas. Si queremos expresar esto en forma de moles, bueno, recordando que el número de Avogadro por K era igual a la constante R, entonces nos va a quedar que la energía interna expresada en moles va a ser 3 medios por la cantidad de moles que tengamos de gas por la constante R por la temperatura T. En el estudio de los procesos termodinámicos es muy interesante, es importante conocer lo que se llama el estado de un gas. El estado de un gas me representa la situación a la que se encuentra el gas. Y esa situación depende de algunas variables macroscópicas. Depende de la presión, depende del volumen, de la temperatura y de la energía interna. En realidad, como nosotros habíamos visto cuando vimos la ecuación del estado de los gases ideales era una ecuación que dependía de la presión, el volumen y la temperatura. O sea, estas tres variables termodinámicas me definen la condición del gas en un determinado momento. Por eso les llamamos variables de estado. Me definen el estado de un gas. Como la energía interna está relacionada con la temperatura, hay una relación 1 a 1 entre la temperatura y la energía interna, podemos decir que también la energía interna es una variable de estado de este gas. Entonces, si tenemos un gas que está en un estado A y luego de un tiempo pasa a un estado B, decimos que ese gas que ha evolucionado desde A hacia B ha sufrido una transformación termodinámica. Bueno, vamos ahora a presentar una variable que en la termodinámica es fundamental. Es una variable que nosotros ya conocemos, es el trabajo. Nosotros lo vimos como trabajo mecánico el año pasado en Física 1 y ahora vamos a definir el trabajo que hace un gas. Para eso nosotros vamos a comenzar definiendo un sistema que va a estar formado por este cilindro, es un recipiente en forma cilíndrica, supónganse ustedes, que está cerrado por un émbolo, como si fuera una jeringa de esas que vienen descartables que no tiene el piquito, ¿sí? Entonces el gas que está confinado acá adentro prácticamente no se puede escapar y solamente puede sufrir las modificaciones de volumen cuando cambiamos la posición del émbolo. Entonces lo que está en amarillo sería el gas y a través de fuerzas que ejercemos externamente sobre el pistón podemos hacer que el émbolo se mueva comprimiendo el gas cuando disminuye el volumen o expandiendo el gas cuando aumenta el volumen. Por otro lado, como el gas está ejerciendo presión sobre las paredes del recipiente, esa presión multiplicada por el área que tiene el émbolo nos va a estar dando la fuerza que está haciendo el gas sobre el émbolo. Bueno, nosotros vamos a definir, como lo vimos el año pasado, al trabajo, en este caso en forma diferencial, como el producto de la fuerza por la distancia, que vamos a suponer que nos estamos moviendo en una sola dimensión, la dimensión del eje X. Entonces, en el caso del gas, que es el que ahora nos ocupa, nosotros podemos decir que la fuerza que está ejerciendo el gas sobre el pistón va a ser el producto de la presión del gas por el área que tenga este pistón. Entonces, de esta manera pasamos ahora a definir el trabajo en función de las presiones de gas que hay dentro de ese sistema. Si nosotros ahora integramos esta ecuación entre dos puntos que están separados por una cierta distancia, al mover el émbolo a una cierta distancia va a haber un cambio de volumen. Entonces el trabajo que vamos a hacer, que va a ser F por diferencial de X,
Entonces X irá de XA a XB. Como acá la fuerza va a ir cambiando, no es una fuerza constante, nos va a convenir analizarla desde este punto de vista. Entonces el trabajo realizado entre A y B va a ser igual a la presión por un diferencial de volumen, el área por un diferencial de X me da una diferencial de volumen, es un pequeño cilindrito que queda aquí, nos va a estar dando el trabajo. Entonces esta integral nos va a ser representativa, nos va a ser útil para cualquier transformación termodinámica. En cualquier transformación termodinámica, el trabajo para ir de un estado A a un estado B va a ser la integral entre el volumen B y el volumen A de la presión por un diferencial de volumen. Esto también lo podemos ver si hacemos un diagrama, una representación gráfica en donde representamos a un eje horizontal el volumen y a un eje vertical la presión. Nos queda definido aquí un plano donde cada uno de los puntos del plano va a tener una coordenada de volumen y una coordenada de presión. Entonces la transformación que nosotros recién estábamos hablando, la que va de A a B, cuando yo hago esta integral, la integral de P diferencial de B entre A y B me va a estar dando el área que está aquí cuadriculada por debajo de la curva. ¿Sí? Acá teníamos el caso del cilindro, como lo habíamos expresado recién, la fuerza que lo empuja, esto ocurre sobre el eje X, y entonces nosotros podemos representar lo que ocurre con el gas que está confinado dentro del cilindro a través de este gráfico. ¿Sí? Fíjense, el volumen del cilindro cuando el gas está comprimido, cuando el émbolo está en esta posición, el volumen va a ser y la presión va a ser esta. ¿Sí? Este va a ser el estado del gas cuando el émbolo está en esta posición. En la medida que el émbolo se va retirando, el gas se expande, aumenta de volumen, en este caso disminuye la presión y esta curva me representa la transformación termodinámica entre A y B. Bueno, en esa transformación termodinámica, el trabajo que realiza el gas es el que está marcado aquí como esta superficie que queda por debajo de la curva. Ahora vamos a empezar a estudiar las leyes o principios de la termodinámica. En realidad las leyes de la termodinámica son tres. Las primeras que se expresaron fueron las que se llaman primera ley o primer principio y segunda ley o segundo principio. Y luego se estableció una tercera ley que, como es muy fundamental y tiene prioridad sobre las otras dos, se la llamó ley cero de la termodinámica. Y esta ley dice que si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, entonces están en equilibrio térmico entre esos dos. Por ejemplo, si yo tengo acá el cuerpo A en equilibrio térmico con el cuerpo C, y acá tengo el cuerpo B en equilibrio térmico con el cuerpo C, sí o sí A tiene que estar en equilibrio térmico con B. ¿Sí? Es una ley muy fundamental y es la ley que me permite establecer los conceptos de equilibrio térmico y de temperatura de equilibrio. Entonces se la ha rebautizado, en vez de llamarla tercera ley de la termodinámica, que es lo que le correspondería en forma cronológica, se la ha llamado ley cero de la termodinámica, dado que es una ley muy fundamental. La primera ley de la termodinámica o el primer principio de la termodinámica no es otra cosa que el principio de conservación de la energía. Nosotros estudiamos el año pasado y dijimos que en un sistema la energía se conserva, o sea, no hay diferenciales de energía. La variación de energía en un sistema cerrado es igual a cero. En el caso de la termodinámica, que es la que a nosotros nos interesa, si estudiamos lo que sucede con un gas encerrado en un recinto que puede variar su volumen, nosotros vamos a encontrar tres parámetros que intervienen
de forma principal en las transformaciones termodinámicas. El calor, que es una forma de energía, es energía en transferencia, es la energía que le estamos aportando al sistema o que le estamos quitando al sistema en forma de calor. Por otro lado, tenemos la energía interna propia del gas, que como dijimos dependía de la agitación molecular, de la energía cinética de las moléculas del gas, y el trabajo que puede realizar este gas al mover este émbolo. ¿Sí? Como este émbolo tiene movimiento y aquí hay una fuerza, como vimos recién, se produce un trabajo. Fíjense en que estas tres magnitudes en realidad son tres formas de expresar la energía. El calor dijimos que era una forma de energía en transferencia. Habíamos definido nosotros en un momento determinado la energía como la capacidad de producir trabajo que tiene un sistema. Y bueno, la energía interna del gas como la energía que sería la suma de todas las energías cinéticas de sus moléculas. Entonces fíjense que la variación de la energía interna va a depender de lo que ocurra con el calor y el trabajo. O sea, si yo le entrego calor al sistema, va a tender a aumentar su energía interna. Fíjense que aquí el calor tiene signo positivo. Y si el sistema hace trabajo, el trabajo va a disminuir la energía interna. O sea, cuando el sistema hace trabajo, disminuye la energía interna. Por eso lo estamos restando acá. Acá hablamos del trabajo que hace el gas. ¿Sí? Cuando el gas hace trabajo, está perdiendo energía interna. Hace trabajo a expensas de su energía interna. Entonces, esta pequeña ecuación acá, la variación de energía interna igual al calor menos el trabajo, es la expresión matemática de este primer principio de la termodinámica, de esta ley de conservación de la energía. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo que la energía interna es como la plata que uno tiene en una caja de ahorros en un banco. Cuando uno aporta dinero, en forma de un depósito, una transferencia o lo que sea, aumenta la cantidad de dinero que tengo en el banco. Cuando yo hago un gasto, cuando hago yo una transferencia o cuando pago algo con la tarjeta de débito o con el QR, estoy sacando dinero del banco y está disminuyendo la cantidad de dinero que tengo en el banco. Bueno, aquí pasa más o menos lo mismo. La energía interna es la reserva de energía que tiene el gas. Cuando yo le aporto calor, esta energía interna aumenta porque aumenta la velocidad de las partículas que están adentro. Cuando el sistema hace trabajo, estas partículas pierden energía que se transforman en trabajo. Aquí hay un pequeño cuadrito que nos está representando los signos que tienen cada uno de estos parámetros cuando los tenemos que nosotros ubicar en esta ecuación. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado de no confundirse con los signos. Por ejemplo, si el gas estuviera recibiendo trabajo, si ahora es el medio externo el que hace trabajo sobre el gas, ese trabajo sería negativo y haría que la energía interna aumente. Si el sistema, en vez de ganar energía en forma de calor, pierde energía en forma de calor, ese calor tendría signo negativo y por lo tanto cuando el sistema pierde calor disminuye su energía interna. Bien, hay una serie de transformaciones termodinámicas que por alguna característica especial nosotros las llamamos transformaciones notables. Generalmente es porque hay algo en esa transformación que se mantiene constante, ¿sí? Entonces, en función de que sea su temperatura o energía interna, su presión, su volumen o la transferencia de energía, van a tener distintos nombres. La primera que vamos a estudiar es la transformación isobárica. La transformación isobárica es la que se produce a presión constante. O sea, en un diagrama presión-volumen, en el plano BP, la transformación ocurre a la misma presión. La presión es constante. Vamos a pasar del estado A
al estado B, donde tenemos un volumen A y un volumen B respectivamente, y la presión no va a cambiar. A nosotros nos interesa calcular cuál es el trabajo que realiza el sistema en esas condiciones, cuando evoluciona de A a B. Para eso vamos a ver que como la presión es constante, la podemos sacar fuera de la integral y nos va a quedar la integral entre A y B de diferencial de B, que es B sub B menos B sub A. Entonces aquí es muy sencillo y nos vamos a ver que el trabajo es igual a P por delta B. El trabajo sería aquí exactamente el área de este rectángulo, el área que está por debajo de la curva. Entonces, bueno, en esta transformación, la variación de energía, si aplicamos el primer principio de la termodinámica, va a ser Q menos W, ¿sí? Tal cual como lo habíamos visto. Bueno, otra de las transformaciones notables es la que se llama isócora, que se realiza a volumen constante. Si ustedes observan, van a ver que si la transformación pasa de un estado A a un estado B, que están los dos con el mismo volumen, cambian las presiones, la presión de A va a ser más grande, la presión de B más chiquita, el gas disminuye su presión a volumen constante. Este tipo de transformaciones se llaman isócoras. Bueno, si aplicamos la ecuación que habíamos visto para el trabajo, como ahora el diferencial de B es igual a 0, el trabajo que produce el gas cuando realizamos esta transformación también es igual a 0, y eso quiere decir que en las transformaciones de este tipo hay una variación de energía interna, porque el gas en el estado A y en el estado B va a tener distinta temperatura, entonces va a tener distinta energía interna, y eso quiere decir que el gas va a ganar o va a perder calor, y que la variación de la energía interna va a ser exactamente igual a la cantidad de calor que gane o que pierda el gas cuando realiza esta transformación. En este caso, la isoterma que pasa por A tiene una temperatura más grande que la que pasa por B. Recuerden que las isotermas eran hipérbolas equiláteras, y en la medida que nos acercábamos al origen del sistema, las temperaturas iban descendiendo. Entonces acá la energía interna del gas es más alta en el punto A que en el punto B. Este sistema ha ido perdiendo energía interna, por lo tanto ha tenido que ceder calor para que se realice esta transformación isócora. Otra transformación termodinámica muy importante es la que se realiza a temperatura constante. Estas se denominan isotérmicas. Bueno, nosotros habíamos visto, cuando vimos la ley de Boyle, ya lo que era un isoterma, habíamos visto que se representaban con una función hiperbólica, ¿sí? Una hipérbola equilátera. Y bueno, cuando tenemos dos estados A y B que evolucionan cambiando su presión y su volumen, pero manteniendo constante su temperatura, decimos que estamos en estas funciones que llamamos isotérmica. Si nosotros nos fijamos, partimos de la ecuación que daba origen al trabajo, que nos permitía plantear la ecuación general del trabajo, reemplazando ahora la presión por esta expresión, ya que el producto de la presión por el volumen es igual a una constante. Esta constante K es una constante, simplemente es el producto de P por B. Entonces, reemplazando en la ecuación y sacando esa constante afuera, encontramos que tenemos que resolver una ecuación diferencial que, cuando encontramos su primitiva, como esto es 1 sobre B por diferencial de B o diferencial de B sobre B, la primitiva es la diferencia de los logaritmos. Entonces, bueno, llegamos a una expresión que nos permite representar el trabajo que hace el gas en esta transformación
como esa constante, el producto de P por B, en cualquiera de los estados del gas, por el logaritmo natural del volumen B sobre el volumen A. Esta ecuación es muy importante. El área de la curva bajo la hipérbola equilátera nos estaría representando el trabajo, y en este caso, si planteamos la primera ley de la termodinámica, vemos que como la temperatura es constante en estas transformaciones, la energía interna va a ser también constante, va a ser la misma en el punto de partida y en el punto de llegada, por lo tanto vamos a tener un delta U igual a 0. Y en estas transformaciones, la energía que se intercambia en forma de calor va a ser igual al trabajo. Si el trabajo si el sistema hace trabajo, hay que aportarle calor, y si el sistema recibe trabajo, va a tener que perder calor para poder transformarse en una manera isotérmica, para poder conservar su temperatura constante. Bueno, la última de las transformaciones las transformaciones notables que vamos a estudiar es la adiabática, que es aquella que se produce sin cambio de calor, o sea, el sistema no intercambia calor. Entonces, en estos casos, si volvemos otra vez a estudiar partiendo de la ecuación que nos permitía, la ecuación diferencial del trabajo, si la integramos, teniendo en cuenta ahora que en estas transformaciones adiabáticas se da la expresión de que la presión por el volumen en cualquiera de los puntos de la transformación tiene que ser igual a P por B a la gamma igual a una constante. Esa constante, por ejemplo, para el caso del aire o de un gas ideal, es de 1,4. Entonces, si hacemos lo mismo que habíamos hecho en el caso de la transformación isotérmica, reemplazamos P por su equivalente K sobre B a la gamma e integramos, vamos a obtener una primitiva que es K sobre gamma menos 1 por B a la 1 menos gamma, evaluado entre B sub B y B sub A. Lo que nos va a dar esta ecuación que está aquí, que por ejemplo en el parcial nosotros no le vamos a pedir que ustedes la deduzcan, pero sí que la sepan utilizar. Es una ecuación que aparentemente representa algún grado de complejidad porque tiene muchos términos, pero siendo cuidadoso es bastante fácil de aplicar, de resolver. Bueno, como en esta transformación el gas no intercambia calor con el medio, si nosotros ahora vamos a la ecuación del primer principio de la termodinámica, vamos a ver que la variación de la energía interna va a ser igual a menos el trabajo que realiza el gas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el gas realiza trabajo en su transformación, por ejemplo, en el caso que está aquí representado, que es una expansión adiabática, el gas hace trabajo, pierde energía interna, disminuye su energía interna. El delta U va a ser negativo. La energía interna que tiene en B va a ser menor que la energía interna que tiene en A. Como la energía interna es representativa, o la podemos representar o la podemos asimilar a la temperatura, también vemos que la temperatura en B va a ser menor que la que tendría el gas si se hubiera expandido en forma isotérmica. Por lo tanto, la curva de la expansión adiabática transita por debajo de la curva de la transformación isotérmica. En el caso de la compresión es al revés. En la compresión ocurre todo lo contrario. El gas, al comprimirse, el trabajo lo está recibiendo del exterior. Por lo tanto, aumenta su energía interna. Eso hace que termine a una mayor temperatura que la que terminaría si el proceso fuera isotérmico. Y por lo tanto, la curva que representa una compresión adiabática transita por arriba de la curva que representa una isotérmica.
Bien, vamos ahora a comparar los distintos tipos de transformaciones. Fíjense que nosotros habíamos comenzado con la presión constante, después tenemos la a volumen constante, la a temperatura constante, que es esta que está aquí con línea de punto, y la adiabática. Fíjense que nosotros podríamos en una forma un tanto empírica decir que estas transformaciones tienen la característica de que su presión por su volumen elevado a un factor n se mantiene constante. En el caso de la a presión constante, el valor n era igual a 0. En el valor de la isotérmica, el n era igual a 1. En el de la adiabática, n era igual a lo que habíamos llamado gamma. Y en las isócoras podríamos suponer un n igual a infinito. En realidad, estas 4 transformaciones, nosotros las hemos llamado transformaciones notables porque tenían una característica que las hacía notable: el volumen constante, la presión constante, la temperatura constante, el intercambio de energía nulo, sin intercambio de calor. En realidad, en la práctica puede darse cualquier otra transformación. Ese tipo de transformaciones se llaman politrópicas y tienen un valor de este exponente n que suele ser un valor que es distinto de 1 y de gamma. Si es igual a 1 tenemos una isotérmica, si es igual a gamma tenemos una adiabática, y si esto es, por ejemplo, 1,8 o es 1,2, bueno, esas transformaciones se denominan politrópicas. Para adentrarnos en lo que va a ser el segundo principio, la segunda ley de la termodinámica, una ley compleja, importante, vamos a plantear la siguiente pregunta. Fíjense, acá hay 2 fotografías, tenemos un vaso y acá el mismo vaso roto. Y la pregunta que uno hace es qué fotografía se tomó primero, cuál de estas 2 fotos tuvo lugar en primer lugar. Y rápidamente uno responde que esta foto tiene que haberse tomado antes que esta, porque una vez que el vaso se rompió es imposible volverlo a tener en este estado. Bueno, esto que es una cosa bastante sencilla, tiene algunas implicancias físicas muy complejas. Una de ellas es la que está vinculada con esta segunda ley de la termodinámica y que dice que todo lo que ocurre en la naturaleza ocurre de esta manera, pasando de estados como este a estados como este, de estados ordenados a estados desordenados. Esto aparentemente parecería una cuestión arbitraria, pero ya vamos a ver que esto está fundado en razones muy profundas que tienen que ver con los macrosistemas y los microsistemas, o los macroestados y los microestados que podemos observar en las distintas situaciones físicas. Por ejemplo, o tomando otro ejemplo, supongamos que tenemos un recipiente cerrado, totalmente cerrado, en el cual tenemos un gas confinado en la mitad del recipiente y lo tenemos separado por una barrera que podemos extraer sin que el recipiente pierda hermeticidad. Entonces, en un momento determinado levantamos esta barrera y al cabo de un rato vamos a observar que todo el recipiente está lleno de gas, ¿sí? O sea, es como que una vez que nosotros quitamos el elemento que impedía que las partículas de gas que estaban en este lado pasen a este, en forma muy rápida, el gas va a ser, va a invadir todo el recipiente. Bueno, esto tiene el mismo fundamento que hace que ocurra este fenómeno, es el que hace que las fotografías del vaso roto y del vaso sano tengan una secuencia temporal. Aquí también podríamos haber sacado una foto en el momento en que sacamos la barrera esta,
en el mismo instante que sacamos la barrera vamos a tener muchas partículas de este lado y muy poquitas de este, y al cabo de un rato vamos a ver que todo el recipiente está más o menos con la misma cantidad de partículas. Entonces hay una secuencia temporal entre A y B, de la misma manera que había una secuencia temporal entre la foto del vaso sano y la foto del vaso roto. Vamos a ver ahora nosotros, vamos a suponer que el mismo problema que teníamos recién del gas, ese recipiente, es este recipiente que tenemos acá. Y que en vez de tener un montón de moléculas, tenemos solamente 4 moléculas, ¿sí? Y el recipiente lo vamos a dividir en 2 partes, sin la barrera. 2 partes, simplemente. Y las moléculas son exactamente iguales. Yo acá las pinté de distinto color para que nosotros podamos analizar dónde están cada una de estas moléculas en cada uno de estos estados de análisis. Bueno, nosotros vamos a tomar un primer macroestado, que es cuando las 4 moléculas están en este mismo lado del recipiente, ¿sí? Fíjense que este macroestado solamente tiene un microestado, que es cuando las 4 moléculas están de este lado, ¿sí? Entonces nosotros acá ponemos que este macroestado de el gas con las 4 moléculas de un solo lado se representa por un solo microestado. Ahora vamos a representar el macroestado donde el gas tiene 3 moléculas de un lado y 1 del otro. Entonces fíjense que podemos tener la roja, la verde y la amarilla acá y la azul acá, la verde, la roja y la azul acá y la amarilla acá. O sea, en cada uno de estos estados podemos tener una de los 4 colores y los otros 3 en el otro. O sea, que hay 4 maneras distintas se pueden ubicar estas moléculas. Tenemos 4 microestados para representar el macroestado, 3 moléculas de este lado y una sola de esta. Entonces, decimos que este estado, el estado B, que tiene 3 moléculas de un lado y una del otro, tiene 4 microestados posibles. Después vamos a analizar el macroestado donde tenemos 2 moléculas de cada lado. Ese macroestado, fíjense que podemos tener estas 2 acá y estas 2 acá, estas 2 acá y estas 2 acá. Bueno, si analizamos todos los posibles microestados que forman este macroestado, vamos a ver que hay 6 posibilidades de que se ubiquen las moléculas en forma distinta para formar este macroestado. Después vamos a analizar ahora el macroestado donde ahora tenemos 3 moléculas del lado derecho y una del lado izquierdo, ¿sí? Y vamos a ver que es similar a este que teníamos acá, por lo tanto tenemos 4 microestados posibles. Y vamos a analizar por último este macroestado donde ahora tenemos las 4 moléculas de un solo lado y ninguna de este. Las 4 moléculas están en el lado de la derecha y ninguno en el de la izquierda. Bueno, y este es análogo a este otro y también tiene un solo microestado. Entonces fíjense que la totalidad de microestados posibles que puede tener esta situación, en realidad la suma de todos estos, la suma de estos 1, 2, 3, 4, 5 macroestados me da todas las posibilidades de ocurrencia de una situación particular del estado del gas. O sea, el gas siempre va a estar en alguna de estas condiciones, ¿sí? En alguno de estos microestados. Entonces la cantidad total de microestados es 16. ¿Sí? Y fíjense ustedes que si yo divido la cantidad de microestados posibles sobre el total, lo que voy a estar teniendo es la probabilidad de estar en uno de estos microestados. Entonces, la probabilidad de encontrarme en este microestado es 1 sobre 16, que es el 6,25%. En el microestado B es 4 sobre 16, que es el 25%. Y en el estado C es 6 sobre 16, que es el 37,5%. En el estado D y en el estado E voy a estar igual que en el estado A y en el estado B respectivamente.
Entonces, fíjense que de esto surge algo interesante, que este estado en el que tengo dos moléculas de cada lado es el estado más probable. Entonces es mucho más probable que yo encuentre el gas en este estado que en este, y muchísimo más probable que encuentre el gas en este estado que en este. Entonces, de esta manera yo puedo ver que es mucho más probable que el gas, cuando hay muchas partículas, además de esto, cuanto más partículas hay, las cuestiones estadísticas se ponen más favorables. O sea, la probabilidad de este macroestado, ¿sí?, es mucho más grande que la de este, ¿sí?, donde todas las moléculas están de un lado y ninguna de este, ¿sí? Entonces, esto ya nos está haciendo ver que hay algo bastante fundamental en esta cuestión. Entonces nosotros vamos a definir ahora un nuevo parámetro al que le vamos a llamar entropía, que es el producto de la constante de Boltzmann, acuérdense que era un número muy chiquitito, por 10 a la menos 23, por el logaritmo natural de la cantidad de microestados que me representan cada una de estas situaciones. Entonces fíjense que yo ahora podría reemplazar la probabilidad por la entropía. Entonces, si como este número va a ser siempre un número mayor que 0 y más grande cuanto más grande sea n, y esto es una constante, la entropía va a tener más o menos la misma forma de crecimiento que la probabilidad. Si bien no va a ser exactamente igual en cuanto a forma, sí, cuando la probabilidad crece, la entropía crece. Entonces vamos a ver que estos estados, estos macroestados donde tenemos 2 y 2 en proporción con este que tiene 4 y nada, este macroestado tiene una entropía más grande. Entonces los sistemas termodinámicos tienden a ir siempre a los estados de mayor entropía. Yo acá he hecho un análisis, he dibujado, por ejemplo, acá he representado las probabilidades de esos estados que teníamos con cuatro átomos, ¿sí? Y acá lo he hecho para 100 átomos. Ustedes ven que para 4 como que vamos saltando una escalerita, y acá la escalerita está como mucho más, los escalones son como mucho más pequeños. Fíjense que esto también tiene una forma de campana, ¿sí? Que tiene que ver con las leyes de la estadística, ¿sí? Y acá he representado la entropía como el producto de K por el logaritmo natural de cada uno de los microestados. Fíjense que como acá el microestado, acá la probabilidad la probabilidad era, a ver, no me acuerdo, pero me parece que era, el microestado era 1, el microestado, lo que va dentro del logaritmo era 1, el logaritmo es 0, entonces acá desaparece bueno, y después de esto me quedan los distintos valores de entropía, ¿sí? Y para 100, fíjese que la entropía toma una forma más suave que la de la curva de probabilidades, pero que siempre, donde tenemos el máximo de probabilidades, tenemos el máximo de entropía. Y en forma natural, los fenómenos siempre van a ir de estados que tienen menos entropía a estados que tienen mayor entropía. Por eso también a la entropía se la suele llamar la flecha del tiempo, porque de alguna manera nos expresa o nos indica en qué sentido van a ocurrir los fenómenos naturales, ¿sí? Por eso nosotros vemos que un vaso se cae y se rompe, y nunca vemos que un vaso que está roto en el piso en forma sola se reconstituye en el vaso sano, ¿sí? Porque las probabilidades están muy a favor de que el vaso se rompa, y prácticamente no hay probabilidades de que el vaso se reconstituya nuevamente. Bien,
El segundo principio de la termodinámica lo podríamos exponer diciendo que todo sistema evoluciona espontáneamente hacia una configuración estadísticamente más probable. En la guía teórica, en esta definición se hace referencia al desorden, ¿sí? Ven, también a veces se habla de que los sistemas que tienen mayor entropía son sistemas más desordenados, o que los sistemas que tienen mayor probabilidad son sistemas más desordenados. Bueno, eso es un tanto relativo porque ahí hay que definir cuál es el criterio de orden. En cambio, el criterio de probabilidad es un criterio matemático sobre el cual no tenemos ninguna ambigüedad. Yendo ya más a las cuestiones termodinámicas, hay dos postulados para la segunda ley de la termodinámica, uno de Clausius y otro de Kelvin, que dice lo siguiente. El postulado de Clausius dice que es imposible realizar una máquina que trabajando cíclicamente tenga como único efecto la transferencia de calor de un cuerpo más frío a otro más caliente, ¿sí? Y después tenemos el postulado de Kelvin, que dice que es imposible diseñar una máquina que trabajando cíclicamente produzca como único efecto la extracción de una cantidad de calor de un sistema y su transformación en una cantidad equivalente de trabajo. En realidad lo que está diciendo esto es que no podemos pasar energía en forma de calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. La energía en forma de calor siempre va a pasar de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Y también que no podemos producir trabajo si no generamos algún remanente de calor. Para definir matemáticamente la entropía se define como, si lo vamos a definir en forma diferencial, un diferencial de entropía es un diferencial de Q sobre T. O sea, en un sistema que esté intercambiando calor, la cantidad de calor que se intercambia dividido la temperatura a la que se está intercambiando nos va a dar este valor de la entropía. Generalmente nosotros lo usamos en forma no diferencial, sino en forma de diferenciales, perdón, de delta. El delta S es igual a delta T sobre, delta S es igual a delta Q sobre delta T, o sea, la variación de entropía es igual a la variación de calor sobre el tiempo. A veces al calor no se le pone el delta T, ya el Q simplemente nos está indicando la cantidad de calor intercambiado. Entonces, cuando en un sistema nosotros intercambiamos calor a una determinada temperatura, bueno, la entropía que está intercambiando el sistema va a ser justamente el calor intercambiado a la dividido la temperatura a la que se está intercambiando. Fíjense ustedes que si el sistema es un sistema cerrado, entonces la integral de un diferencial de Q sobre T me va a dar 0, lo que quiere decir que en un sistema cerrado la entropía no cambia, ¿sí? Esto es para los procesos adiabáticos. ¿Por qué? Porque bueno, en los procesos adiabáticos nosotros dijimos que el delta Q era igual a 0. Entonces, si el delta Q es igual a 0, la integral cerrada, o sea, si yo no intercambio calor en esta transformación, el delta Q va a ser 0, dividido cualquier temperatura me va a seguir dando 0, y por lo tanto el sistema no va a tener variación de entropía. O sea que las transformaciones adiabáticas se realizan a entropía constante también. Esto a veces se dice que los sistemas adiabáticos son sistemas ideales, que en la práctica no existen los sistemas totalmente adiabáticos. Entonces, bueno, en todos los sistemas reales, siempre que se produce una transformación termodinámica, la entropía crece. Siempre que se produce en forma espontánea, forma natural, una transformación,
Bueno, eso se hace con un intercambio o con un crecimiento de la entropía. Siempre la entropía final del sistema es mayor que la entropía inicial. Por lo tanto, el delta S va a ser mayor que cero. Bueno, con esto estamos terminando la clase de hoy y queda aquí planteada la bibliografía que les dejo para que ustedes repasen el tema. Buenas tardes.